si alguien va a una clase tuya o a una conferencia tuya, ¿o qué se va a encontrar? Más o menos. ¿De qué les vas a hablar? Pues mira, se va a encontrar. Tengo ahora unas cuantas conferencias pendientes que doy en los próximos hasta marzo, ¿vale? Depende del sitio. Normalmente voy a hablar de una cosa, voy a hablar de otra, dependiendo del nivel de la audiencia a nivel técnico, etcétera. A mí me he focalizado mucho en la gente que sabe poquito, ¿vale? Y quiere conocer un poco más nuestro tema, porque es verdad que hay gente que hace charlas y charlas técnicas que son brutales, ¿vale? Pero y tienen su público, ¿vale? Entonces, la gente que venga a mi charla se va a encontrar cómo comparo un cuchillo jamonero con la inteligencia artificial, es decir, como una herramienta que puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal. Utilizo ese tipo de símiles, ¿vale? Se va a encontrar una charla y una formación en la que voy a empezar desde un nivel muy, muy, muy bajo y voy a intentar acabar en un nivel medio alto. Obviamente voy a acabar hablando de phishing, de threat actors, de APTs, etcétera, pero voy a ir explicando qué es cada uno de ellos en cada una de las partes. A mí mis charlas me gusta empezarlas diciendo, lo hago siempre, es ¿contra quién nos enfrentamos? ¿Quiénes son los malos? ¿Cómo se llaman los malos? ¿Qué hace un cibercriminal? ¿Qué hace un ciberterrorista? ¿Qué hace un hacktivista? Los puntos y los lazos de unión entre ellos, ¿no? Dar un poco de contexto para decir, vale, ya sabemos quién son los malos. Vamos a ver qué hacen los malos. Entonces, dependiendo de lo que sea la charla, pues puede ser de estafas back, de estafa al CEO, de cómo la hacen, ¿vale? De cómo te comprometen, hasta un nivel ya del detalle, pues habrá gente, normalmente en mis charlas la gente no se suele perder. Y luego tengo otro tipo de charla, que es la charla en la que doy caña, ¿vale? La charla en la que doy caña, que no es una charla muy técnica, pero es en la charla en la que doy un poco la bronca, ¿vale? Son charlas de concienciación. Y en las charlas de concienciación lo que hago es exponer ciberataques, exponer problemas no del sector, sino de la sociedad, y el decir, señores, no nos estamos tomando esto en serio. Lo hago desde un punto de vista muy crítico, con mucha broma, con mucho meme, ¿vale? Pero sin dejar de coger y llegar al fondo del asunto, que es, hemos tenido este ciberataque que ha parado un hospital, hemos tenido este ciberataque que casi nos tumba España en elecciones, qué medidas se han tomado, qué medidas no se han tomado, por qué no se están tomando medidas. O sea, es ese otro tipo de charla que doy, y que es además el tono que suelo utilizar en muchas publicaciones, sobre todo en X, que es un poco más la jungla, ya lo sabes, que LinkedIn, aunque en LinkedIn también suelo dar caña, pero en X sí que voy más de ese estilo, el exponer el problema a cara de perro. O sea, no podemos darnos golpes de pecho diciendo somos buenísimos. ¿Qué dices? Si nos están dando por todos lados. O sea, y con eso sé que me gano algunos hate, ¿vale? Sobre todo de algunas empresas, pero es que no podemos estar dándonos todo el rato palmaditas en la espalda los unos a los otros. Yo aquí, si me lo permites, Rafa, voy a discrepar un poco contigo, pero luego vas a entender la discrepancia. En la parte de somos buenísimos, yo creo que es verdad. O sea, y por eso nace este canal, y más en español, porque considero que en España el nivel de ciberseguridad que tenemos está por encima de muchos países de la Unión Europea. Y te lo digo así de serio, y he trabajado en varios. Está por encima. Eso sí, la implementación de la misma ya no, ¿vale? ¿Por qué? Porque la implementación, como algo que ya he comentado siempre aquí, la implementación de una empresa llega en un sistema piramidal que llega de arriba a abajo, y siempre, bueno, comenté ya una vez que muchas charlas se hacen, y si quieres te hago la misma pregunta: ¿cuántas charlas has hecho? Un montón, ¿no? Para concienciación de empresas, ¿cuántas ha ido el CEO? Pues en porcentaje, un 3-4%. Y eso es vergonzoso, porque el primero que tiene que preocuparse aquí de los datos es el CEO, ¿no? Considero yo, ¿no? Porque es su movida, o sea... Sí, o sea, es que realmente es el responsable de la empresa o el dueño de la empresa, y la alta dirección es la que tiene que estar concienciada. O sea, si tu director no está concienciado, ¿qué más da que tengas un CISO que sea la hostia? O que tengas un grupo de analistas que sea la hostia. Si cuando vas y esto ha pasado, y le dices, tienes un problema, ¿vale? Tu problema es este y hay que hacer esta inversión. Te dice, me da igual, asumo el riesgo. Y si te llevan las manos a la cabeza y dices, pero ¿cómo vas a asumir el riesgo? ¿Pero has hecho los cálculos? No, Sí. Ellos dicen que sí, pero ¿por qué hacen los cálculos? Es decir, si tú haces un cálculo
y la constante está mal, el resultado final va a estar mal, va a estar equivocado, la desviación va a ser muy alta. Entonces, claro que él ha hecho su cálculo. Lo que pasa que es que la parte de impacto la ha calculado muy inferior. Y tienes razón, es decir, desde tu punto de vista, tienes razón. España tiene muy buenos profesionales, muy buenos, buenísimos. Ahora, la implementación de las medidas de ciberseguridad en las empresas y en las administraciones públicas, ahí es donde tenemos que hacérnoslo mirar. Sí, es que te vas a mirar un WordPress y te dejan el VP abierto y son un WordPress de 150.000 euros. Un WordPress de 150.000 euros. O sea, a mí me da vergüenza. O tener un SIEM donde te has gastado 200.000 euros y no está ni en producción y sin casos de uso. ¡Ostras! Y luego dices, no, es que el actor malicioso llevaba 4 meses aquí y 4 años y los que quiera. O sea, pero no, yo he comprado un SIEM. Pero alma de cántaro, el SIEM no es magia, o sea, no es Hackerman, no es Computer Magic, o sea, hay que configurarlo, hay que hacer sus casos de uso, tienes que atenderlo, tienes que hacer cosas, o como, no es que mi herramienta, yo compré una herramienta que tiene inteligencia artificial, ¿y alguien la mira? No, ya, pero es que la inteligencia artificial te detecta el ataque, pero si tú no sabes que tienes un ataque porque no miran las alertas, ni las alarmas, ni miran nada, o sea, ¿de qué te vale? O sea, o por ejemplo, nuestra policía, nuestras fuerzas de seguridad, el mando conjunto del ciberespacio, todos estos compañeros son buenísimos. Pero a que si cogemos y estalla una guerra física y le damos un fusil mojado y sin chaleco antibalas nos quedamos sin ejército, pues nos está pasando lo mismo en la parte de la ciberguerra, ¿vale? Por hacer el símil. No podemos ir a una maniobra y quedar los últimos, como pasó se puso en Navidad en el programa que se hizo. Y claro, luego dices, ¿por qué quedamos últimos? ¿Porque somos malos? No, porque realmente no tenemos las herramientas ni los procedimientos y no somos capaces de saber responder de manera coordinada ante determinadas cosas. ¿Qué se sacó de positivo en esas maniobras donde quedamos últimos? Que se consiguió que todas las fuerzas de seguridad del Estado se hablasen entre sí. Algo tan sencillo y tan lógico de decir, un guardia civil se está hablando con Policía Nacional y con el CNI, o cuando ocurre algo en algún sitio es como si tuviésemos jurisdicciones y es mi parcela. Y en estas maniobras se consiguió eso, se consiguió que todos trabajaran como un solo equipo en una cibercrisis. Porque claro, cuando tú estás solo es muy difícil responder porque los que son malos, tú has dicho antes, pensar como el enemigo. El enemigo sí comparte, ¿eh? El enemigo comparte y el enemigo se junta entre sí para atacarte.